¿Qué opina de que Trump haya dicho que la izquierda ha cometido más actos violentos que la derecha? Te voy a decir qué opino, mira, te lo voy a decir. Porque lo bueno es opinar con bases. Esto que es de Washington Post, de 2013 a 2022, incidentes violentos y asesinatos. En azul, los de los extremistas de izquierda. En anaranjado, los extremistas islámicos locales. En rojo, los extremistas de derecha. Y en gris, los de otros motivos. Dile a Trump que no es cierto. Y no vamos a negar que la izquierda revolucionaria hasta el fin de la Guerra Fría, promovió la violencia y ejerció la violencia de una manera aterradora e irresponsable. Yo creo que altamente irresponsable, ¿no? Sí, durante la segunda mitad del siglo XX la izquierda fue promotora de la violencia en todos lados. Era minoritaria, pero hacía mucho ruido, ¿no? La banda Baader-Meinhof en Alemania pues eran 7 tipos, pero causaron terror y asesinaron y brutalizaron a una sociedad, ¿no? Las guerrillas en México pues eran pequeñitas, pero esas no llegaron a atacar a los civiles, tanto como lo hizo, por ejemplo, ETA aquí en España, ¿no? Pero ETA además era este amasijo extraño de nacionalismo de izquierda que nadie entiende, porque si eres de izquierda eres internacionalista, si eres nacionalista eres de derecha. El nacionalismo es una de las características esenciales de la derecha. Pero bueno, explíquenles ustedes. Pero en este momento, en el siglo XX, yo se lo decía a uno que me preguntó el otro día, le digo, ve y búscame a un asesino de la izquierda que en el siglo XX haya hecho lo que hizo Anders Breivik en Utoya, en Noruega, asesinando a 69 adolescentes, algunos de ellos niños de 14 años. El otro día había una entrevista con el padre de Breivik. El pobre no puede volver a Noruega, vive en el sur de Francia y dice que su hijo es un monstruo. Los asesinó porque eran miembros del Partido Laborista, eran las juventudes del Partido Laborista, como las juventudes del Partido Socialista aquí en España. 69 chicos asesinados por un nazi de mierda. Eso no lo has visto con un asesino de la izquierda en ningún lado. Así que dile que miente.